Sistematización de la médula espinal. Hablar de la sistematización de la médula espinal equivale a decir que se describe en la médula las diferentes vías ascendentes y descendentes en la médula que viajan formando parte de los tres cordones blancos que existen en la médula. Los cordones blancos anteriores, laterales y posteriores. Estas vías podemos compararlos con carreteras amplias de carriles de ida y vuelta. En el caso de la médula, carriles ascendentes y descendentes en la médula. Para entender esto, la mayoría de las vías ascendentes, compuestas por axones y dendritas, son sensoriales, son aferentes. Y las vías descendentes en la médula tienen que ver con la regulación de la actividad motora de movimientos voluntarios y movimientos automáticos aprendidos involuntarios, y de los arcos reflejos también. En la médula debemos de entender que podríamos comparar a la médula con un puente que permite la comunicación entre la periferia, o sea, todo lo que está por fuera de la columna y la médula, piel, músculo, articulaciones, vísceras, etc. La sistematización de la médula corresponde a la descripción de todos aquellos tractos que conducen la sensibilidad desde el cuello hasta los dedos de los pies, dado que la sensibilidad de la cabeza es conducida por el nervio trigémino que estudiaremos posteriormente. Antes de entrar en materia, tenemos que entender que existe la definición de la sensibilidad general, que se conoce como sensibilidad común o ecteroceptiva. En la definición de esta ecterocepción se debe entender de que todo estímulo provocado por agentes externos a nuestro cuerpo que inciden sobre nuestro cuerpo son agentes ecteroceptivos. Debemos de entender, por tanto, que los receptores periféricos de la ecterocepción están ubicados en la piel. Son todos esos corpúsculos de la piel que hemos conocido en biología, que son los corpúsculos de Meissner, Krauss, Ruffini, las terminaciones libres del dolor, las terminaciones de los corpúsculos de Pacini. Estas terminaciones son las que reciben en primera instancia los estímulos de los agentes externos que inciden sobre la piel, como son el dolor, el frío, el tacto, el calor, etc. La presión. La ecterocepción veremos que viaja a través de los tractos epinotalámico lateral y anterior. El tracto espinotalámico lateral y anterior conduce los estímulos dolorosos ocasionados en la piel y la temperatura. A través del espinotalámico anterior viaja la presión y el tacto leve o burdo. Y tacto fino, que es otra ecterocepción, viaja por los tractos de Gol y cuneatus o grácil o Burdach. Observemos aquí que nos hablan de tacto burdo, tacto fino, tacto leve, tacto epicrítico. El tacto fino es el epicrítico, el burdo es el leve. El tacto fino es el discriminativo, es el que nos permite identificar el objeto que está en contacto con nuestra piel, es el que discierne las características del objeto que está en contacto con nuestra piel.
Por eso le llaman tacto epicrítico. En cambio, el tacto burdo o leve, o vulgar, que le llaman también algunos autores, solamente informa al sistema nervioso que nuestra piel está en contacto con un objeto sin poder reconocer el objeto porque no discierne. También tenemos la interocepción, que viaja por los tractos de la médula, entendiendo interocepción como los fenómenos que ocurren en el interior de nuestro cuerpo, por debajo de la piel. Esto ocurre en las vísceras, ocurre en los músculos, en las articulaciones, y estos estímulos interoceptivos viajan por los tractos de Golgi y Cuneato, tratándose de la propiocepción consciente y las vibraciones óseas. Y la propiocepción inconsciente asciende en la médula hacia el cerebelo por los tractos espinocerebeloso anterior y posterior. Dicho esto, tenemos que tener claro que las vías que nacen en la piel, que nacen en los músculos, en las articulaciones, en los tendones musculares, en las cápsulas articulares, deben de viajar a la médula, ascender la médula, ascender muchos de ellos el tallo, los 3 segmentos del tallo, bulbo, puente y mesencéfalo, y luego hacer relevo en el tálamo. Luego estas vías ascienden del tálamo a través de las radiaciones tálamo-corticales a la corteza sensorial. Aquí tenemos la lista de los tractos que vamos a ver. No veremos todos los tractos, veremos los tractos más importantes. Tenemos los tractos ascendentes en la médula, que nacen en la médula y ascienden. El espinotalámico lateral, el espinotalámico anterior, el tracto de Golo-Gracil, el tracto de Cuneato-Burdach, los espinocerebelosos anterior o cruzado y el tracto espinocerebeloso posterior, dorsal o directo. En un corte de la médula muy didáctico nos muestran aquí en rojo a la derecha de la imagen los tractos descendentes, donde podemos ver el tracto córtico espinal lateral o cruzado, el tracto rubro espinal, el tracto retículo espinal, etc. Y en celeste, azul celeste, los tractos ascendentes. En el cordón blanco posterior estamos viendo el tracto de Gracil o Gol y el tracto cuneiforme Burdach. En los cordones blancos laterales, los espinocerebeloso dorsal o directo, espinocerebeloso anterior o ventral. Vemos ahí también el espino tectal, espino olivar. En el cordón blanco lateral tenemos el espinotalámico ventral o anterior, el espino tectal. Luego veremos una imagen compleja que analizándola muy detenidamente uno la entiende. Observemos lo que ocurre en la imagen al lado derecho, con diferentes colores nos muestran vías de conducción ascendente que nacen en la piel, nacen en receptores de los tendones musculares, los músculos, las articulaciones, viajan hacia la médula y luego al penetrar a la médula utilizan las 3 diferentes vías que le permiten ascender en la médula espinal, estas vías son los cordones blancos anterior, lateral y posterior. Quiero que observen que ya sean estímulos esteroceptivos como es el dolor y la temperatura, o interoceptivos como son las sensaciones musculares. Las sensaciones musculares como son
las vibraciones óseas, esas que son interoceptivos, la viscerocepción, cuando nos da un cólico intestinal, un cólico en la vesícula por un cálculo, esa es viscerocepción, es interocepción también. Ya sean estímulos que nacen en la piel esteroceptivo o estímulos interoceptivos que nacen en los músculos, las articulaciones, las vísceras, independientemente del tipo de estímulo que nace en la periferia de la médula, la primera neurona de todas las vías, esto tiene que quedar claro, se encuentra en el ganglio espinal de la raíz posterior de la médula. La prolongación periférica, si se tratara del dolor, la temperatura, el tacto, el receptor periférico se encuentra en la piel. La prolongación periférica de estas neuronas, por tanto, llegan a la piel y hacen contactos hacen sinapsis con estos corpúsculos. Luego, si se trata de un movimiento, de una articulación, esto es propiocepción. Igual, la prolongación periférica de estas neuronas llega a los músculos, al uso neuromuscular, a las cápsulas articulares, a los tendones, que es donde tenemos los receptores periféricos de la propiocepción. Luego, la prolongación central de estas neuronas viaja hacia la médula espinal, penetra la médula por el surco posterolateral. Muchos de ellos hacen sinapsis con las neuronas de las columnas grises posteriores, que son las sensitivas, y representando estas neuronas para muchas vías, la segunda neurona. Y luego ascienden en la médula. Observen que muchos de estos tractos, que están formados por los axones de las neuronas de las columnas grises posteriores, muchos de estos tractos cruzan al lado opuesto de la médula. Algunos no cruzan, como es el caso del tracto espinocerebeloso posterior. Hablaremos de los tractos espinotalámicos y los tractos de Golgi cuneatum. Decíamos que los tractos espinotalámicos conducen ecterocepción. En el caso del tracto espinotalámico lateral, conduce dolor y temperatura. Decimos que los receptores periféricos se encuentran en la piel. Un estímulo doloroso por una quemadura viaja a la primera neurona ubicada en el ganglio espinal. Luego, aquí encontramos la primera neurona, por tanto, del dolor y la temperatura, también del tacto burdo y la presión, que luego viajan por el tracto espinotalámico anterior. Entonces tenemos que la primera neurona del dolor y la temperatura la tenemos en el ganglio espinal. La prolongación central de esta neurona hace sinapsis con neuronas de las columnas grises posteriores. Luego los axones de esta neurona que conducen el dolor y la temperatura cruzan al lado opuesto de la médula y ascienden a través del cordón blanco lateral de la médula. En el tallo cerebral se unen los dos tractos espinotalámicos, el anterior y el lateral, al espino tectal y forman el tracto espinal, que asciende en el tallo, bulbo, puente y mesencéfalo hasta el tálamo. Por tanto, la tercera neurona de esta vía se encuentra en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. De las neuronas de este núcleo ventral posterolateral del tálamo nacen los axones que ascienden a la corteza sensorial del gyrus postcentral, que es donde se encuentra la corteza sensorial de la sensibilidad, la corteza somatosensorial, como aparece reflejado en la imagen. Entonces tenemos que estar claro: receptores periféricos del dolor y la temperatura en la piel, primera neurona, ganglio espinal, segunda neurona, columnas grises posteriores.
Se cruza al lado opuesto esta vía en la médula, asciende en la médula en el cordón blanco lateral, bulbo, puente, mesencéfalo, hasta ascender al tálamo, donde se encuentra la tercera neurona, y luego las radiaciones tálamo-corticales que se dirigen a la corteza sensorial del gyrus postcentral. Esa es la vía del tracto espinotalámico lateral, dolor y temperatura. Igual ocurre con el tracto espinotalámico anterior, que conduce tacto burdo, vulgar, protopático y presión. Primera receptores periféricos, piel. Primera neurona, ganglio espinal. Segunda neurona, columnas grises posteriores de la médula. Este tracto también es un tracto que se cruza en la médula y asciende utilizando los cordones blancos anteriores de la médula. Luego recorre en sentido ascendente bulbo, puente, mesencéfalo, hace sinapsis en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo y luego donde se encuentra la tercera neurona del tacto burdo y la presión, y luego asciende a través de las radiaciones tálamo-corticales a la corteza sensorial. Las radiaciones tálamo-corticales forman parte de la cápsula interna y luego de la corona radiada antes de ascender a la corteza sensorial. Esa es la vía de los tractos espinotalámicos. Luego tenemos la vía de la propiocepción consciente, que estaríamos hablando de interocepción, de las vibraciones óseas, interocepción, del tacto fino, ecterocepción, el tacto epicrítico. Esta vía en la médula forma los tractos de Gol y cuneatus. ¿Dónde se encuentran los receptores periféricos de la propiocepción? En los tendones musculares, los neuromusculares, cápsulas articulares. Ahí están los receptores periféricos de la propiocepción consciente. ¿Dónde está la primera neurona del tacto fino? En la piel. Perdón, los receptores periféricos del tacto fino en la piel. ¿Dónde está la primera neurona de esta vía? Ganglio espinal. No olvidar que el ganglio espinal representa la primera neurona de todas las vías ascendentes de la médula, incluyendo la viscerocepción. Luego las prolongaciones hacia la médula, la prolongación central de estas neuronas que están en el ganglio espinal, penetran a la médula, no hacen sinapsis con la sustancia gris de la médula, sino que se dirigen a formar los tractos de Gol y cuneatus, que en esta imagen lo vemos en azul celeste. Y en esta otra imagen vemos que no hay sinapsis en la médula, forman los tractos de Gol y cuneatus de las columnas grises columnas blancas posteriores de la médula. Estos axones ascienden hasta la región posterior del bulbo, donde encuentran su segunda neurona en los núcleos de Gol y núcleo de cuneatus. Así que la segunda neurona de la propiocepción consciente y el tacto fino no está en la médula, se encuentra en el bulbo, en los núcleos de Gol y cuneatus. Los axones de las neuronas de los núcleos de Gol y cuneatus del bulbo se cruzan al lado opuesto y ascienden en el tallo con el nombre de lemnisco medio o tracto bulbotalámico. Bulbotalámico porque es un tracto que nace en el bulbo y asciende hasta el núcleo ventral posterior lateral del tálamo. Bulbo talámico. En el núcleo ventral posterior lateral del tálamo se encuentra la tercera neurona. De los axones de estas neuronas del tálamo se forman las radiaciones tálamo-corticales que ascienden a la corteza sensorial del gyrus postcentral o postrolándico. Así que la vía de la propiocepción consciente de las vibraciones óseas, la sinestesia, el tacto fino o epicrítico, tiene sus receptores periféricos en piel, músculo y cápsulas articulares, tendones musculares.
Primera neurona, ganglio espinal. Segunda neurona, el bulbo, núcleo de Golgi cuneatus. Tercera neurona, tálamo, núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y recordar que son los axones que en la médula forman los tractos de Golgi cuneatus. Luego tenemos los tractos espinocerebeloso anterior y posterior. Bueno, esta es también una imagen de los tractos de Golgi cuneatus, que luego en el tallo pasan a formar parte del lemnisco medio. Esto está a la izquierda de la imagen en verde. En la médula forman tractos de Golgi cuneatus. En el tallo forman el lemnisco medio o tracto bulbotalámico, es lo que hemos descrito. Ascienden al tálamo y luego a la corteza cerebral. Al lado derecho de la imagen nos representan el tracto espinotalámico lateral que ya hemos descrito. Los tractos espinocerebelosos conducen propiocepción inconsciente, que participa en la regulación de la actividad motora, participa en la regulación del tono muscular, el equilibrio. El receptor periférico de estos tractos se encuentra en cápsulas articulares, tendones musculares, músculos. Ahí tenemos los receptores periféricos. Lógicamente, si la propiocepción, tanto consciente e inconsciente, es la que le informa al sistema nervioso central del grado de flexión y extensión de las articulaciones, lógicamente los receptores tienen que estar en las articulaciones y en los músculos, en los tendones musculares. No podemos pensar de que la propiocepción consciente e inconsciente tienen sus receptores en la piel, o mucho menos en una víscera, imposible. Si la propiocepción es la que le informa al sistema nervioso, repito, el grado de flexión y extensión de las articulaciones, los receptores tienen que estar vinculados a las articulaciones y los músculos. Entonces los receptores periféricos de la propiocepción inconsciente, igual que para la consciente que ya describimos, están en estas estructuras: ligamentos articulares, tendones, músculos, la primera neurona, como vemos ahí, ganglio espinal. Al lado superior izquierdo de la imagen vemos el trazo de la vía del tracto espinocerebeloso anterior o cruzado. Primera neurona, ganglio espinal. Los axones de las neuronas del ganglio espinal hacen sinapsis en la médula, en las columnas grises posteriores. Ahí tenemos la segunda neurona. Luego los axones de estas neuronas que forman el tracto espinotalámico anterior o cruzado se cruzan al lado opuesto de la médula y ascienden en el margen de los cordones blancos laterales de la médula. Para este tracto espinocerebeloso anterior asciende el bulbo, el puente, y al llegar al extremo inferior del mesencéfalo aborda el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, formando parte de las fibras aferentes que penetran al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior, al dirigirse a hacer sinapsis a la tercera neurona que se encuentra en la corteza cerebral. Así que, primera neurona para el tracto espinocerebeloso anterior, ganglio espinal. Segunda neurona, columna gris posterior de la médula. Se cruza al lado opuesto, asciende médula en el cordón blanco lateral, bulbo, puente, mesencéfalo, penetra en el pedúnculo cerebeloso superior, tercera neurona, corteza cerebelosa. Para el tracto espinocerebeloso posterior lo tenemos representado en la imagen hacia la derecha, inferior derecha. Aquí hay un error.
en el trazo de las fibras que nacen de las neuronas del ganglio espinal, ya lo vamos a referir. Vean ustedes que dice receptor. Receptor, que ya sabemos que está en los músculos y las tendones y cápsulas articulares. Primera neurona, ganglio espinal. Los axones del ganglio espinal, al igual que el tracto espinocerebeloso anterior que ya describimos, hacen sinapsis con la neurona de la sustancia gris de las columnas grises posteriores, que no está representado en esta imagen. De las neuronas de las columnas grises posteriores, donde encontramos la segunda neurona de esta vía, surgen los axones que ascienden en el mismo lado de la médula. Por eso este tracto se conoce como tracto espinocerebeloso posterior o directo, dorsal o directo. Igualmente, las fibras de este tracto de la médula forman el tracto espinocerebeloso dorsal o directo, que asciende la médula en el cordón blanco lateral, luego asciende el bulbo, al llegar al bulbo penetra al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. En la imagen inferior izquierda tenemos en azul la representación ascendente del tracto espinocerebeloso anterior o cruzado, que asciende hasta el mesencéfalo para penetrar al cerebelo, como ya lo hemos dicho, a través del pedúnculo cerebeloso superior. Y en rojo nos representan el recorrido del tracto espinocerebeloso posterior dorsal o directo, que al llegar al tercio inferior del bulbo penetra al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, ambos tractos espinocerebelosos tienen sus receptores periféricos en músculos, tendones, articulaciones. Ahí tenemos los receptores periféricos: primera neurona, ganglio espinal; segunda neurona, columna gris posterior; tercera neurona, corteza cerebelosa. Luego tenemos dentro de los tractos descendentes, el más representativo es la vía córtico-espinal. Debemos de entender entonces que en los cordones de la médula blancos, los cordones blancos de la médula, hay vías ascendentes y vías descendentes. Los cordones blancos de la médula, sobre todo los anteriores y los laterales, son carreteras de doble vía, vías ascendentes y vías descendentes. En el caso de las ascendentes, ya hemos dicho, tienen que ver con conducción de sensibilidad. Y para las vías descendentes, que nacen en la corteza, en el tallo y descienden a la médula, tienen que ver con regulación de la actividad motora. La gran vía córtico-espinal, llamada así porque nace en la corteza, en la corteza motora, donde está la primera neurona, y desciende a hacer sinapsis a la médula, donde encuentra su segunda neurona en las columnas grises anteriores, que ya sabemos que son motoras, para luego de las neuronas de las columnas grises anteriores nacer las fibras nerviosas que forman la raíz anterior de la médula, y luego el nervio espinal. Y ya sabemos que los nervios espinales son los que forman los plexos nerviosos que inervan a las estructuras periféricas: músculo, piel y víscera. En el caso de la vía motora, pues se dirigen, sus órganos efectores son los músculos. Entonces tenemos que la vía córtico-espinal o vía piramidal es una vía descendente formada por una cadena de dos neuronas. La neurona superior en la corteza motora del gyrus precentral o área 4, y la neurona en la médula, que le llaman también motoneurona inferior o segunda neurona de la vía motora, que es la que
sus fibras se dirigen a inervar los músculos esqueléticos voluntarios. Entonces tenemos en el descenso de estas fibras, tenemos que los axones de las grandes neuronas de Betz nacen en la corteza motora, en estas neuronas gigantes de Betz. Estos axones inicialmente forman la corona radiada por debajo de la corteza. En la región inferior de los hemisferios cerebrales se concentran las fibras y forman la cápsula interna. Luego recorren la región anterior del mesencéfalo, los pies pedunculares del mesencéfalo. Luego continúan su descenso en la región anterior del puente, región anterior del bulbo, que es donde forman las pirámides vulvares. A nivel del tercio inferior del bulbo, ya lo hemos descrito cuando vimos la configuración interna del tallo, el 80 al 90% de las fibras de la vía piramidal se cruza al lado opuesto y descienden en la médula formando la vía córtico-espinal cruzada o lateral. Del 10 al 20% de las fibras no se cruzan a nivel del bulbo y continúan su descenso en los cordones blancos anteriores de la médula. Una vez que estas fibras que forman el tracto córtico-espinal ventral o directo, una vez que descienden en la médula y a los segmentos que le corresponde dar inervación a la musculatura esquelética, se cruzan al lado opuesto y hacen sinapsis con las columnas grises anteriores del lado opuesto de la médula. Por tanto, la vía piramidal es totalmente cruzada. Las fibras que no se cruzan en el bulbo se cruzan en la médula. Luego hemos dicho los axones de las columnas grises anteriores, que nacen de las neuronas de las columnas grises anteriores, salen por la médula, a través de las raíces anteriores de la médula, luego forman el nervio espinal, y luego el nervio espinal, a través de sus 4 ramos, especialmente 3 de ellos, porque dado que un ramo del nervio espinal está formado por fibra vegetativa, dan inervación a la musculatura esquelética del cuerpo. Así que los órganos efectores hacia donde llevan esas fibras llegan a hacer sinapsis. Esas fibras que nacen en las neuronas de las columnas grises anteriores van a hacer sinapsis con el uso neuromuscular de los músculos esqueléticos. Esta es la vía piramidal, una vía descendente, la más estudiada. Una lesión de la neurona superior, motoneurona superior en la corteza, que popularmente la gente le llama derrame cerebral o accidente cerebrovascular, produce parálisis espástica como secuela, parálisis espástica muscular. Cuando hay una lesión en la médula de las neuronas inferiores, la parálisis es flácida. Tenemos otros tractos descendentes en la médula que vamos a mencionar de forma rápida. Los tractos que están por fuera de la vía que acabo de describir, la vía córtico-espinal piramidal de la motricidad voluntaria, pues son vías extrapiramidales. Conceptualmente todo lo que está fuera de la vía piramidal es extrapiramidal. Se focaliza este término para definir vías que tienen que ver con la regulación de la actividad motora también. Pero bueno, extrapiramidal conceptualmente es todo lo que está fuera de la vía piramidal, y en eso tendríamos que también tener en cuenta que fuera de la vía piramidal tenemos también vías viscerales. Vías viscerales motoras y sensitivas. La vía extrapiramidal controla los movimientos automáticos aprendidos involuntarios que ya hemos estudiado cuando estudiamos la médula.
como es los movimientos automáticos, el balanceo de los brazos al caminar, los movimientos automáticos que uno realiza al conducir un auto, al andar en bicicleta, etc. Estas vías que también participan en la regulación de la actividad motora descendente, muchos de ellos nacen en núcleos del tallo cerebral, como es el caso del tracto vestíbulo-espinal, que está conectado, los núcleos vestibulares, que son 4 a nivel del bulbo, hay 2, a nivel del puente tenemos 2. Estos núcleos vestibulares reciben aferencia de la corteza cerebral, del oído interno, reciben aferencia a los núcleos de la formación reticular también, y envían eferencias al cerebelo y a la médula espinal. El tracto vestíbulo espinal está formado principalmente por fibras que nacen del núcleo lateral, vestibular lateral, que está a nivel del puente, en la región posterior del puente. Este tracto vestíbulo espinal desciende en la columna blanca anteriores. Ahí lo tenemos en rojo. Este tracto, todos estos tractos descendentes, vestíbulo espinal, retículo espinal, que se forman 2 tractos retículo espinal. Retículo espinal nacen en los núcleos reticulares y descienden a la médula en los cordones blancos laterales y anteriores. El vestíbulo espinal, el rubro espinal, todos estos tractos descienden a la médula y hacen sinapsis con las neuronas alfa y gamma de las columnas grises anteriores, neuronas motoras. Por tal razón, tienen que ver con la regulación de la actividad motora. El tracto vestíbulo espinal funcionalmente se considera que estimula los músculos extensores y inhibe a los músculos flexores. Por tal razón, esto le permite participar en la regulación del equilibrio. El tracto rubroespinal, que nace en el núcleo rojo del mesencéfalo, se cruza desde su origen al lado opuesto y desciende en la médula en los cordones blancos laterales antes de hacer sinapsis con las neuronas motoras de la columna gris anterior. El rubro espinal funcionalmente hace lo contrario de lo que realiza el vestíbulo espinal. Este tracto inhibe a los músculos extensores y estimula a los músculos flexores en la regulación de la actividad motora. El tracto tectoespinal nace en las neuronas de los núcleos de los colículos superiores, se cruza al lado opuesto una vez que se origina y desciende en el puente, bulbo y médula espinal, utilizando los cordones blancos anteriores. El tracto tectoespinal se relaciona mucho con la ubicación del tracto llamado fascículo longitudinal medio. Este tracto tectoespinal igualmente hace sinapsis con las neuronas motoras de la columna gris anterior, sobre todo a nivel cervical. Este tracto integra también a través de fibras del fascículo longitudinal medial los núcleos, hace sinapsis con los núcleos motores de los músculos extraoculares que mueven el globo ocular, que son el oculomotor, el nervio patético y el nervio abducen. Este tracto garantiza los movimientos conjugados de los músculos que mueven la cabeza, los músculos del cuello que mueven la cabeza y el globo ocular. Este tracto garantiza la función armónica de los movimientos de la cabeza con la fijación de la visión en los objetos. Esa es la importancia del tracto tectoespinal.
Bueno, esto sería el tema de los tractos más importantes, ascendentes y descendentes, en el tema que se conoce como sistematización de la médula. También le llaman tractología.